Bueno, empecemos entonces. Si quieren, saquen sus celulares, ingresen acá. No se las valgo a los endocrinólogos. Entonces pueden ingresar acá a esa página que está ahí en el lado izquierdo de ustedes con el código del lado derecho para que arranquemos. Hoy vamos a hablar entonces de hipertensión de origen endocrino. Y mientras cuadramos logística, empecemos. Mi nombre es Andrés Felipe Coy. Arranquemos entonces con un poquito de hipertensión de origen endocrino. La definición. Son un grupo de patologías endocrinológicas que causan hipertensión arterial. Perdón, si alcanzaron a entrar, no alcanzaron a entrar. No, perdón. Empecé corriendo. ¿Listos? ¿Arrancamos? Bueno, ya vamos en 6. Gracias. Yo creo que ya estamos ahí, entonces podemos arrancar. Si quieren, tómenle una foto a los que les hace falta, que quedan 3 espacios. Volvamos entonces a lo que estábamos hablando. La definición es que son un grupo de patologías endocrinológicas que causan hipertensión arterial como resultado de secreción excesiva de mineralocorticoides, glucocorticoides, catecolaminas u otras enfermedades. Tienen 5 segundos para responder cada pregunta, ¿sí? Entonces, empecemos. Listo. Muy bien. Listo, entonces era la pregunta número 1. Empecemos y démosle la oportunidad. Entonces, 15%, se describe que hasta el 15% de los adultos hipertensos tiene una causa secundaria, según donde uno le puede llegar a ser un 20%. Y la causa más común es el hiperaldosteronismo primario, ¿sí? El diagnóstico suele ser tardío en todas estas patologías y la importancia de un diagnóstico temprano va a estar dado porque el tratamiento disminuye morbimortalidad y es más efectivo cuando lo damos en enfermedades de corta duración, ¿sí? Sigamos. Esto es como un ¿quién quiere ser endocrinólogo? Tienen 5 segundos. Listo. Entonces, continuemos. ¿Cuáles son las etiologías entonces? Hiperaldosteronismo primario es la causa más común. Tenemos otras enfermedades que no están en orden, sino que va a ser el feocromocitoma, Cushing, hipo e hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, obesidad y acromegalia. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Alístense. Listo. No sé qué está pasando. Muy poquito tiempo, ¿será? Es que es un rollo cambiar el tiempo. Entonces, sospecha clínica, empecemos acá. ¿En quién tenemos que pensar hipertensión arterial secundaria? ¿Sí? Hipertensión en edad temprana, algunos dicen que 35, algunos dicen que 20. En este artículo que les traigo del día de hoy es de 40. Historia familiar de hipertensión temprana. Hipertensión elevada, que eso lo que quiere decir es mayor de 150 milímetros de mercurio o mayor de 100 de la diastólica, hipertensión arterial resistente, hipertensión con hipocalemia, independiente de que sea con o sin el uso de diurético, que esté controlada con 4 más antihipertensivos, que tenga SAOS, que tenga una fibrilación auricular sin enfermedad cardíaca estructural, ACV en menor de 40 años
hipertensión en incidentaloma suprarrenal, y últimamente hacia donde se están dirigiendo los artículos es que deberíamos de estudiarlo en todos los pacientes, ¿sí? Empecemos entonces con la primera causa, hiperaldosteronismo primario. La definición es que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una aldosterona inapropiadamente alta para el valor de sodio del paciente, tiene una producción autónoma de esta hormona y no suprime con la ingesta de sodio. Se asocia a hipertensión, daño cardiovascular, retención de sodio, supresión de la renina y mayor morbimortalidad en nuestros pacientes. Vamos con la pregunta 5. Vamos, 5 segundos. Listo, ahí subió un poquito. Continuemos entonces. Ah, sí, perfecto. Entonces hay un exceso en la producción de aldosterona con una supresión del sistema renina-angiotensina. Hay una pérdida urinaria y por eso hay una pérdida urinaria de potasio que se asocia a esa hipocalemia. Y hay hidrogeniones que se presenta, según donde uno revise, puede ser entre el 20 al 30% esta hipocalemia, y hay una alcalosis metabólica. Los dos tipos más comunes son el adenoma suprarrenal y la hiperplasia suprarrenal, que dependiendo de donde uno revise va a encontrar cuál es primario y cuál tiene mayor prevalencia, perdón, y cuál tiene menor prevalencia. Si tomamos de este artículo, entonces, en la imagen del lado izquierdo, vamos a encontrar que dentro de esa parte de hipertensión esencial, el 5.9% está conformado por hiperaldosteronismo primario, como les digo, depende de donde uno lea, y vamos a encontrar que la causa más común en este estudio es la hiperplasia bilateral, ¿sí? Pregunta número 6. Espérenme porque esta es la primera vez que utilizo esto, entonces continuemos. Listo. Bueno, ya vamos subiendo, ya vamos en más. El ARR es el estudio más específico cuando el paciente está sentado por 5 a 15 minutos. El ARR lo que quiere decir es la concentración de aldosterona sobre la actividad de renina plasmática, ¿sí? Entonces, la aldosterona da en nanogramos sobre decilitros sobre el valor de renina, que valores por encima de 30 es que consideramos que hay una tamización positiva, y la actividad de renina plasmática debería estar dada en unidades de nanogramos mililitro hora para que esto siempre lo tengan en cuenta. Nos toca revisar muy bien las unidades según el laboratorio donde estamos recibiendo para definir y para poder cuadrar esto en nuestros pacientes. La concentración de renina plasmática está afectada si en las mujeres usan estrógenos o en cambios en el ciclo también se pueden ver, ¿sí? Y aquí es donde viene la parte interesante del hiperaldosteronismo primario. Una de las características que tenemos que tener en cuenta es suspender ciertos medicamentos, si es que se puede, más o menos 2 a 4 semanas, los beta bloqueadores, los IECAS y los ARA2, y 4 semanas, que este es donde entra la parte más importante, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo con el hiperaldosteronismo? Y es que sabemos los efectos de cada medicamento desde el punto de vista de aldosterona, desde el punto de vista de renina, y cómo va a afectar esa tasa o esa proporción de la una sobre la otra. Y tenemos que tener en cuenta esto si es que no logramos suspender medicamentos. Recordemos que pacientes con hipertensión arterial resistente tienen un montón de medicamentos y a veces no es tan fácil suspender medicamentos. Entonces, esta es la tabla que uno debería de tener para mirar el valor predictivo positivo antes de tener el resultado de nuestros pacientes. Pregunta número 7. Listo. Continuemos. ¿Cuáles son los medicamentos entonces que deberíamos si podemos llegar a cambiar los antihipertensivos, cuáles son los que deberíamos de tener en nuestro paciente? Verapamilo, hidralazina y clonidina. Sin embargo, tengamos en cuenta que a veces no es fácil suspender los antihipertensivos en nuestros pacientes, y aquí es donde tenemos que ver el valor predictivo previo a, con la tablita que les estaba mostrando hace un rato, ¿sí?
Entonces, para hacer esta tamización tenemos que corregir hipocalemia. El paciente tiene que tener un potasio en valores normales. No debemos restringir la ingesta de sodio y la muestra se debe recoger después de que el paciente ha estado despierto por lo menos 2 horas y cuando ha estado sentado entre 5 a 15 minutos. ¿Sí? La muestra se debe realizar en temperatura ambiente y recordemos que como todo en las hormonas, tenemos una tamización, tenemos una prueba confirmatoria y después nos vamos a ir a lateralización o a la localización. Entonces, la tamización la podemos repetir las veces que sea necesario si no estamos seguros. La confirmación desde el punto de vista del hiperaldosteronismo primario la vamos a hacer con el test de supresión con solución salina, aunque tenemos otras opciones, pero realmente el algoritmo que utilizamos es con este. Y la lateralización la vamos a hacer con el cateterismo de las venas suprarrenales. Continuemos con pregunta número 8. Listo. Continuemos entonces. ¿Cuáles son los falsos positivos de la tamización? Los anticonceptivos, si estamos utilizando una renina plasmática, en parte por eso es que utilizamos una concentración, una actividad de renina, perdón. La alteración de la función renal también nos puede llevar a falsos positivos y los tratamientos con ciertos medicamentos como son los beta bloqueadores, los AINES y la clonidina. Es más común que encontremos falsos negativos en la hipocalemia. La hipocalemia es causal de un falso negativo, la restricción dietaria de sal, la hipertensión renovascular y algunos otros medicamentos como los IECAS, ARA2 y algunos bloqueadores de los canales de calcio. ¿Sí? El método de medición de la concentración de aldosterona se debe realizar en la mañana, se debe realizar con el paciente sentado y digamos que depende también de la técnica de cómo se va a realizar esa aldosterona, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Siempre revisar cuáles son las unidades. Como les digo, en esta patología es clave revisar las unidades. Y este es el algoritmo, entonces, de algunas de las guías del 2017, en donde lo primero que tenemos que hacer, como les estaba diciendo entonces, tamización, ¿sí? Revisar que la aldosterona, como estamos hablando, es una patología en donde hay un aumento en la producción de aldosterona y esto se debe asociar a valores suprimidos de renina. Y aquí lo que tenemos que hacer después, entonces, el algoritmo lo empezamos en la parte superior. Cuando pasamos en la parte intermedia, sabemos que tenemos que hacer el test de infusión con solución salina y vamos a determinar si pasamos a hacer imágenes o si vamos a hacer un cateterismo de venas suprarrenales. En algunos pacientes se describe que no hay necesidad de hacer prueba confirmatoria, esto es en aldosterona mayor o igual de 20 nanogramos sobre decilitro asociado a una concentración de renina que esté disminuida. El test de solución salina, lo que estamos buscando realmente es dar 2 litros de solución salina en un periodo de 4 horas y lo que estamos buscando con esto es si hay una supresión, que sería lo normal de los valores de aldosterona. Si se mantiene elevada, lo que estamos haciendo es confirmando el hiperaldosteronismo primario y tenemos que ir a buscar la localización, si es que es una hiperplasia o si es que es un adenoma unilateral. Se recomienda realizar sentado y los puntos de corte van a depender de la metodología que estemos utilizando, de 6 nanogramos sobre decilitro si la estamos midiendo por espectrometría de masa o de 8 nanogramos sobre decilitro si estamos usando quimioluminiscencia. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuál es la técnica que estamos utilizando para realizar este tipo de estudios. Y esta es la parte que uno siempre se cuestiona y es realizar los estudios con antihipertensivos o no. Lo que se describe es que la tamización deberíamos de poderla empezar a realizar teniendo en cuenta el valor predictivo previo a hacer estas pruebas. Deberíamos de hacerlo con los medicamentos que esté el paciente, si es que no lo podemos lograr. El que se le hace más fuerza siempre es suspender los inhibidores del receptor de mineralocorticoides por lo menos 4 semanas antes, ¿sí? Y lo que dicen acá es, si la renina está suprimida, y suprimida estamos hablando de una actividad menor de 1 nanogramo sobre mililitro por hora, deberíamos de pronto de considerarlo. Si la renina no está suprimida y la sospecha es alta, repítalo, pero quite los antagonistas por lo menos 4 semanas. Y este es uno de los últimos artículos que entonces lo que dicen es, de pronto no vale la pena suspender los medicamentos inicialmente, los antihipertensivos, pero tratemos de empezar a revisar con esto. Entonces, ellos arrancan al contrario y es miremos si el paciente con los antihipertensivos tiene una renina suprimida. Si tiene una renina suprimida, entonces confirmemos valores de aldosterona y nos vamos a ir a cambiar un poco ese algoritmo porque sabemos la complejidad en algunos pacientes que es quitar los antihipertensivos. Si tenemos una aldosterona francamente alta con una renina suprimida, pues debemos pensar en el hiperaldosteronismo primario. Si tenemos una aldosterona en rangos intermedios, que en este caso son valores entre 5 y 15,
deberíamos de considerar otro tipo de prueba o la prueba confirmatoria para entrar acá. Y si la aldosterona está negativa, pues lo más probable es que no sea de este origen. Y después seguimos entonces a la localización de las lesiones. Inicialmente lo que hacemos es una tomografía, sin embargo no nos quedamos con una imagen por los casos que tenemos de incidentalomas adrenales. Y recuerden que aquí no solamente está el adenoma suprarrenal, sino también puede haber una hiperplasia. Entonces, el incidentaloma con hiperplasia se pueden presentar y nos obliga a ir al cateterismo de venas suprarrenales para hacer la localización de la lesión, que es la que está produciendo la elevación de la aldosterona. Esta es la primera y esta es la más importante. ¿Listo? Ya aquí lo que sigue son las otras dos enfermedades, que es el Cushing y es el feocromocitoma, que son enfermedades mucho menos frecuentes, pero que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, sigamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Entonces, la definición de la enfermedad de Cushing es una exposición crónica al cortisol. La causa más común de cuando es endógeno es la enfermedad de Cushing, que eso lo que quiere decir es que hay un exceso de ACTH producida por un adenoma hipofisiario. Puede ser microadenoma, lo más común es que sea un microadenoma, sin embargo también se ha visto en casos con macroadenomas hipofisiarios. Es menos común el adenoma adrenal o la producción ectópica y por esto es que usualmente en este tipo de pacientes de alteraciones hormonales siempre empezamos con la confirmación de la elevación de las hormonas y después entramos a realizar las imágenes. Algunos de los estudios que podemos realizar es el cortisol en orina 24 horas. La sensibilidad no es tan buena y no es útil en enfermedad renal crónica. Se debe explicar muy claro al paciente cómo debe ser la manera de recolección y se debe confirmar que la recolección sea adecuada. Esto lo podemos hacer midiendo la creatinina en la orina de 24 horas y teniendo en cuenta los valores de mujeres y de hombres para saber esta recolección adecuada. Recordemos que en mujeres está dado por 15 a 20 miligramos por kilogramo en 24 horas de creatinina y en mujeres está entre 20 y 20, en hombres, perdón, está entre 20 y 25. ¿Sí? Siempre confirmar que la recolección sea adecuada y el valor que se describe como positivo son 3 valores el máximo del laboratorio que nos dé. ¿Sí? ¿Cuándo se pueden dar falsos positivos? Según donde ustedes revisen, van a poder encontrar que se pueden dar cuando hay valores o volúmenes de orina mayores de 3 litros y en algunos otros lados dicen que mayores de 5 litros y siempre confirmar la alteración hormonal. Cortisol salivar nocturno también es la segunda opción. Se basa en una pérdida del nadir de secreción de cortisol y se recomiendan también realizar siempre 2 a 3 pruebas. No realizar en trabajadores nocturnos o en personas que tengan horarios erráticos del sueño, porque ese nadir de cortisol está muy relacionado con la hora de ir a dormir. Se describen valores, depende de donde ustedes revisen, mayores de 1.6 o mayores de 2 con una sensibilidad del 100% y especificidad del 96%. Y la otra prueba que podemos realizar es el test de supresión con dexametasona con la dosis de 1 miligramo de dexametasona. ¿Sí? ¿En qué se basa esta prueba? En el hecho de que la dexametasona debería suprimir el cortisol en una persona sana. La tableta que tenemos disponible es de 0.75 miligramos y lo que hacemos entonces es decirle a nuestro paciente, coja una tabletica y la siguiente tableta la va a partir en cuatro porciones y se va a tomar un cuarto de esa tableta para buscar ese 1 miligramo de dexametasona, valores inferiores de 2 microgramos sobre decilitro al día siguiente, 8 a.m. Recuerden que esa dosis de dexametasona se debe dar aproximadamente a las 11 de la noche. Valores menores son normales, valores mayores de 5 lo que significan es que no hay una supresión adecuada de cortisol con esa dexametasona y me hablan de un hipercortisolismo. ¿Sí? Cuando hay falsos positivos, en mujeres que usan estrógenos, entonces anticonceptivos orales, y durante el embarazo es bastante complejo porque recordemos que los estrógenos aumentan la CBG, la globulina transportadora de cortisol. ¿Sí? Lo ideal es que si están usando anticonceptivos o los podamos parar o consideremos otro tipo de prueba. Y este es el algoritmo diagnóstico y lo que quiero mostrarles acá es que todas estas pruebas siempre es confirme y reconfirme porque es la tamización que hacemos en nuestros pacientes. Si vemos en la parte del centro de la imagen vamos a encontrar entonces cortisol, dice por lo menos 2 pruebas, cortisol urinario por lo menos 2 pruebas y la otra que es el test de dexametasona, aquí dicen que solo una prueba, pero usualmente se dice que se deberían de realizar entre 2 a 3 pruebas
porque siempre tenemos que confirmar que tengamos esa elevación hormonal. Hablemos de la última enfermedad creo que es la última pregunta. Ay, a mí se me olvidó decirles que hay premio para el que gane. Listo. Entonces, es un tumor de células cromafines de la médula adrenal en el 80% y de los ganglios paravertebrales en el 20%. Esta es tan solo el 0.2 al 0.5, algunos dicen que llega al 0.6 de los pacientes con hipertensión arterial, y la triada del feocromocitoma va a estar dada por cefalea, diaforesis y palpitaciones. Los fenotipos bioquímicos hay adrenérgico y noradrenérgico. El adrenérgico se produce especialmente en la médula adrenal porque produce las metanefrinas y puede producir las normetanefrinas. Sin embargo, el extraadrenérgico o extraadrenal no produce la normetanefrina porque no tiene la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa. Los estudios que hacemos son las metanefrinas libres en plasma con una sensibilidad adecuada, especificidad adecuada, valores 3 veces por encima del valor máximo los tomamos como positivos, y las otras que podemos hacer son las fraccionadas en orina 24 horas con una sensibilidad que sigue siendo muy buena y especificidad bastante buena también. Las medimos con la creatinina y esta debe ser valores 2 veces el máximo que encontremos acá. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta acá? También medicamentos pueden llevar alteraciones desde el punto de vista de normetanefrinas y metanefrinas, y por eso es tan complejo el diagnóstico de este tipo de patologías. Este es el algoritmo que deberíamos de tener en cuenta nosotros. Entonces, lo mismo que les he dicho, tamización una y varias veces para tener en cuenta si tenemos una sospecha clínica, realmente confirmar y reconfirmar las alteraciones. Y con eso quería terminar. Muchísimas gracias a todos.